Son semanas de caballeros. Les quiero dar, los quiero saludar, estoy contento de ustedes. Los felicito. Y los felicito porque vivimos en un mundo donde cada día se hace más difícil ser un hombre cristiano. Vivimos en un mundo donde cada día la figura masculina es atacada. Pero ustedes están aquí presentes y los felicito por eso. Ahora comencemos con una realidad. Todos tenemos dos versiones de nuestra vida. No dos identidades, dos versiones. Me explico. La vida que imaginamos y la vida que terminamos viviendo. Esas son dos versiones de nuestra vida. Algunos imaginamos un matrimonio diferente. Otros imaginamos una salud diferente. Una economía diferente. Un ministerio diferente. Otros imaginaron que a esta altura de la vida estarían en otro lugar. ¿Cuántos pueden identificarse con alguna de estas cosas? Muchos llegamos a este país con muchos sueños. Y no teníamos la menor idea que esos sueños, para muchos, se convertirían en pesadilla. Y el problema no es cuando el futuro cambia, mis amados. El problema es cuando comenzamos a pensar que porque nuestro plan se derrumbó, también se derrumbaron los planes de Dios. El tema principal para esta semana de caballeros es construyendo un futuro con esperanza. Y ese tema está centralizado en Jeremías 29:11. Vamos a explorar este tema en 2 sermones durante esta semana. Y el tema de hoy es cuando el futuro se derrumba. Se fue el amén. Cuando el futuro se derrumba. Y no quiero que me miren con esa cara de pena por el título. Entiendo que un futuro que se derrumba es lo opuesto a un futuro con esperanza. Pero hay algo, mis amados, que tenemos que entender en esta mañana. Y es que la gran mayoría de veces hacemos planes para un futuro que pensamos que nos va a traer esperanza, pero ese futuro no está alineado con el futuro que Dios tiene diseñado en tu vida. El texto que nos estaremos enfocando en esta mañana será en Jeremías 29 del 1 al 11. Porque para entender el 11 tenemos que entender los primeros 10. Y mis amados, les voy a pedir que nos pongamos de pie para leer la palabra del Señor. Y yo sé que ya ustedes lo hacen, pero vamos a leer la palabra en Jeremías 29 del 1 al 11. Y estaré leyendo de la versión Reina Valera actualizada 2015. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén al resto de los ancianos de la cautividad, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. ¿A dónde lo llevaron? A Babilonia. Esto sucedió después de haber salido de Jerusalén el rey Joaquín y la reina madre, los funcionarios, los magistrados de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasa, hijo de Safán, y Germarías, hijo de Hilquías, a quien Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia, a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y decía: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que están en cautividad, a quienes hice llevar cautivos a Jerusalén, a Babilonia: edifiquen casa y habítenlas, planten huertos
y coman del fruto de ellos. Contraigan matrimonios y entreguen hijos e hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas en matrimonio, para que den a luz hijos e hijas. Multiplíquense allí y no disminuyan. Procuren el bienestar de la ciudad a la cual los hice llevar cautivos. Rueguen por ella al Señor, porque en su bienestar tendrán ustedes bienestar. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. No los engañen sus profetas que están entre ustedes, ni sus encantadores. No presten oídos a sus sueños que ellos sueñan, pues ellos le profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor, porque así ha dicho el Señor. Cuando según mi dicho se cumplan 70 años para Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. Los visitaré con mi favor y les cumpliré mi buena promesa de hacerlos regresar a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Que el Señor continúe bendiciendo su santa y bendita palabra. Pueden tomar asiento, mis amados. Palabra fuerte del Señor. Quiero que en esta mañana meditemos en lo importante que Jeremías 29:11 es. La mayoría de las personas leen Jeremías 29:11 como una promesa individual de éxito personal. Decimos que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, para tu vida. Y eso es verdad, porque es promesa del Señor. Pero lo aplicamos de una forma en donde ese plan tiene que ver con lo que nosotros pensamos y no con lo que piensa Dios. Cuando examinamos el contexto histórico de este texto, podemos descubrir algo más profundo. Jeremías 29:11 no fue escrito a personas que estaban entrando en una temporada de bendición. Ellos no estaban en éxito. Esta carta fue escrita a personas que acababan de perderlo todo. Todo. Y ahí, en el medio de ese caos, de esa frustración, dolor, pérdida, ahí es donde nace la verdadera esperanza. Cuando leemos el texto vemos que hubo una pérdida fuerte. El pueblo de Dios se encontraba en exilio. Ellos estaban debajo del imperio babilónico. No fue solo una tierra, mis amados, sus hogares, el templo. Ellos lo perdieron todo. El futuro del pueblo de Israel parecía perdido. Yo solo me puedo imaginar cómo ellos se sentían al experimentar todo esto y esos cambios en su vida. Te pregunto, ¿cuántos de nosotros nos encontramos en un momento en donde sentimos que lo hemos perdido todo? ¿Cuántos de nosotros sacrificamos todo? Dejamos nuestras tierras natales por la esperanza de un mejor futuro, para encontrarnos lo difícil que es vivir en este país. Más recuerdo un dicho cuando yo era pequeño en República Dominicana que se decía que cuando tú ibas a Nueva York tú te ibas a encontrar los dólares en la calle. Muchos dominicanos escucharon eso. Para entonces yo venir a este país y cuando llego yo quiero ver los 5 pesos que me prometió. Yo no vi ni una peseta. Pensamientos contra la realidad.
Yo dije, wow, qué engaño. Qué engaño. Es la realidad. Pero otra realidad. La realidad de un hombre. ¿Cuántas veces nos sufrimos en silencio? Muchos hombres no lloran por lo que pasó o está pasando. Esta es la realidad del hombre. Muchos hombres lloran por cómo las cosas hubieran sido. No nos afecta lo que está pasando. Es cuando esos pensamientos comienzan a atacarnos. Es cuando decimos, si hubiera ahorrado mejor. Es cuando decimos, si hubiera hablado más con mis hijos. Es cuando decimos, si hubiera hablado más con mi esposa. Si hubiera hablado más con mis nietos. Si hubiera hablado más con mis hermanos. Ese remordimiento nos come por dentro. Y la lista continúa. Y eso también aplica al resto de la congregación, no solamente hombres. ¿Cuántos están viviendo con el dolor de una pérdida? Nosotros como familia estamos viviendo el dolor de una pérdida. Porque mi esposa perdió a su papá el lunes. Y estamos caminando con eso. ¿Cuántos viven con el remordimiento de cómo las cosas fueran si hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello? Usted lo haga personal y termine esa oración para usted. Pero estoy aquí en esta mañana para traerles buenas noticias. Dios te quiere hablar en el medio de tu crisis, porque Dios siempre habla en el medio de la crisis. El profeta Jeremías mandó una carta. En ese momento histórico, el pueblo de Israel está creyendo lo que los falsos profetas están diciendo. Ellos le están diciendo, hey, todo está bien. Todo está very looking. Solo durarán 2 años y luego regresarán. Pero Dios dice, no. 70 años. Por eso, iglesia, tenemos que tener mucho cuidado a quién oímos, de quién cogemos consejos. Y ojo, no estoy diciendo las personas de esta iglesia, pero hay un problema fuerte en la iglesia donde dejan de escuchar los sermones de su pastor para escuchar sermones de YouTube, sermones de Facebook, para guiarlos en doctrinas que no tienen que ver con la doctrina de su iglesia. Pensamientos que no son cristocéntricos. Ojo, porque no todo lo que escuchamos viene de Dios. Suena lindo, suena bello, pero no viene de Dios. Aquí vemos el error por el pueblo de Israel. Falsos profetas están diciendo que solo iban a durar 2 años. Entonces Dios tiene que mandar a Jeremías para que escriba una carta y le digan a ellos, hey, no se vistan, que no van. No van. Versículo 5 dice, edifiquen casa y planten huertos. El pueblo de Israel tuvo que aceptar su realidad y aprender de ella. Y entonces, en el medio de la crisis, Dios habló y le dio consejo al pueblo.
Tal vez no fueron palabras de aliento. Y ahí es que algunas veces nosotros comenzamos a chocar con nuestra fe. Porque cuando estamos en el momento de la crisis, cuando estamos pasando por nuestro desierto, cuando estamos pasando nuestra tormenta, queremos palabra de Dios que nos saque. Queremos que Dios nos diga: mira, no te preocupes, que te voy a sacar de ese problema. Pero no, Dios le da instrucciones en el medio del problema. En vez de nosotros poner nuestros oídos a escuchar que el Señor nos saque de este problema, tenemos que sintonizar nuestros oídos y decirle al Señor: Señor, ¿cómo tú quieres que yo camine en este problema? ¿Qué tú quieres que yo aprenda de este problema? Porque mientras tú estás en el problema, yo estoy bien. Pero si tú me sacas y tú no estás, yo no quiero estar ahí. Déjame en el problema haciendo que tú estés ahí, mi Dios. En ese momento, Dios le estaba dando instrucciones para sobrevivir esa crisis. Entonces, ¿qué eso nos enseña hoy? Eso nos enseña que tener fe no es pretender que las cosas están bien en nuestras vidas. No es decir, cuando te pregunten: ¿cómo tú estás? En victoria. Pisando al diablo con mis zapatos. Los problemas, olvídate de eso. No, mis amados. Tener fe es no pretender que las cosas están bien en nuestra vida. Tener fe es aceptar nuestra realidad y entender que Dios todavía tiene el control. Tener fe es confiar en Dios cuando las cosas no están bien. Es fácil cuando todo está fácil. Cuando hay trabajo, cuando hay dinero, cuando hay comida. Pero cuando las cosas no están bien, cuando los zapaticos comienzan a apretar, cuando lo que hay de comer en buen dominicano es un locrio de pica pica, y para los boricuas que están aquí es un arroz blanco con spam, se le da un gloria a Dios, se le da un gracias a Dios. Así que primera de Brooklyn, confíen en Dios, porque Dios todavía restaura, Él todavía sana, Él todavía edifica, Él todavía tiene el control de tu futuro. Eso no lo dice Miguel, eso lo dice la Biblia. Eso no es algo que yo me invité, que fue una revelación que vino de Staten Island. Eso es promesa de Dios. Y está aquí. Promesa de Dios para el pueblo de Dios. ¿Cuántos pueden darle un gloria a Dios bien fuertes al Señor? Así que le voy a dar el punto de mi sermón. Y para las personas que les gustan tomar notas, le voy a dar lo que tienen que escribir para que reflexionen en esta semana. Dios siempre da promesas de esperanza a personas que están viviendo el peor capítulo de sus vidas. Se lo voy a repetir. Dios siempre da promesa de esperanza a personas que están viviendo el peor capítulo de sus vidas. Ese es el Dios que nosotros le servimos. ¿Cuántos pueden testificar de esa verdad?
Yo creo que si abro el micrófono para que personas den testimonio de las promesas de esperanza que han recibido de Dios, estuviéramos aquí por varios días. Yo solo estuviéramos aquí una semana. La promesa de Dios nació antes de que ellos pudieran resolver su situación. Si no le entró, se lo vuelvo a repetir. La promesa de Dios nació antes de que ellos pudieran resolver su situación. En esta historia, la promesa nace en Babilonia. Y ahora llegamos a su versículo de enfoque de esta semana de caballeros. Porque ahora entendemos el significado histórico de este verso. Al entender que esa promesa viene en el medio de una crisis, podemos aplicarlo con certeza y confiar que Dios siempre tiene el control. Aun cuando no lo podamos ver, aun cuando todo parece el final, porque Él dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Esa promesa no fue en Jerusalén. Esa promesa no vino durante el reino davídico, cuando todo estaba bien. No vino en victoria. No vino durante bendiciones. Vino en Babilonia. Ahí fue donde Dios dio la promesa. Planes en el hebreo es mahashaba. Eso se puede traducirse en pensamientos, diseños, propósitos, intenciones. En pocas palabras, Dios te está diciendo, yo conozco el diseño de tu vida. Dios te está diciendo, yo conozco tus pensamientos. Yo conozco tus propósitos. Yo sé hacia dónde te estoy llevando. Yo estoy en control. Y para los que piensan que Dios ha perdido el control por la situación, Él te dice que Él no ha perdido el control. Lo que tú piensas en este momento de desastre en tu vida, esta situación, no importa lo grande que sea, eso no ha alterado los planes de Dios en tu vida. Dios no le prometió prosperidad inmediata a ellos. Él les prometió que seguiría obrando en su propósito redentor. Escuchen, no en tu propósito, pero en su propósito redentor. Porque todo se trata de Dios. Nosotros algunas veces tenemos la mala maña de hacerlo para nosotros, pero todo al final del día se trata de Dios. Se trata de Dios. Amén. Dios sabe los planes que Él tiene para tu vida. Mis amados hombres, no importa qué tan fea la situación se vea, Dios conoce el principio y el final de ese problema. Él no te está prometiendo que eso se va a arreglar de inmediato. Él te está prometiendo que Él seguirá cumpliendo su propósito redentor en tu vida. Continúa construyendo un futuro con esperanza para tu familia, para tu vida. Y permítanme por un momento hablarle a su pastor. Continúa construyendo
continúa dando frutos con el propósito de Dios. Yo soy uno de tus frutos. ¿Y quién diría que ese muchacho que corre como un loco de media estuviera predicando desde tu púlpito hoy? Continúa plantando, porque aunque tú no veas los frutos, otras personas los van a ver. Sigue confiando, sigue moviéndote, sigue moviéndote. Ese mismo Dios que estuvo con su pueblo durante el imperio babilónico es el primero que es el único y el único Dios que está con Primera de Brooklyn. Él está con ustedes. Y Él está con ustedes porque Dios no cambia. Él no se altera. Él cumple lo que promete. No en nuestro tiempo, cuando a Él se le pegue la gana. Se lo voy a decir como es. Porque algunas veces Dios promete, nosotros escuchamos y vamos al microwave. Pi, 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 pi. 3 minutos. ¡Ping! Señor, la promesa, ¿dónde está? Eso no es así, mis amados. Él le dijo 70 años, no 3 minutos. Ahora viene el shock. Y ahora viene el shock para la iglesia. Porque ahora les quiero dar otro ángulo sobre Jeremías 29:11. Cuando leemos este versículo siempre lo hacemos personal. Pero tal vez esa promesa no es para ti, sino para tu generación. Su tema es construyendo un futuro con esperanza. Cuando construimos un futuro, muchas veces, o podría decir la gran mayoría de veces, no es para nosotros, es para nuestras próximas generaciones. La generación que recibió Jeremías 29 fue una generación atrapada entre 2 mundos. Ellos recordaban a Jerusalén. Ellos recordaban el templo. Ellos recordaban lo bueno y cómo eso era antes. Pero también sabían que probablemente no iban a regresar. Tal vez ustedes se encuentran construyendo un futuro que no van a poder ver los frutos. Pero sus generaciones sí lo van a ver. Piensa en esto. Imagínese usted en ese tiempo, con 40 años, y Dios dice, faltan 70 años para que regresen. ¿Qué es lo primero que tú vas a pensar? Yo tengo 40, el Señor dice 70, o sea, 40 más 30 son 70, y tengo que agregarle 40 más, son 110 años. Yo no voy para allá. Eso es lo primero que no va a pasar en la cabeza. Ahora imagínate si tú tienes 50. Ay, seguramente la muerte ya está garantizada en Babilonia. Me voy más allá. Si tienes 60, ya tú estás seguro ahí. Te poncharon el ticket. Se fue el amén. Ahí se acabó. Se fue. Señor, la promesa. Sí, gloria a Dios. Regreso, 70 años. Ay, no, Dios mío. ¿Por qué tú me dices eso? Pero es la realidad. Es la realidad, mis amados. Eso significa que para muchos de los creyentes originales de esto,
La promesa no era para ellos personalmente. Era para sus hijos. Era para sus nietos. La mayoría de nosotros leemos Jeremías 29:11 pensando: Dios me está prometiendo mi futuro. Esto se va a poner bien nice. Pero los primeros oyentes escucharon: Dios te está prometiendo un futuro que tal vez nunca veas. ¿Qué tema más fuerte escogieron como hombres? Porque este tema requiere un nivel de fe mucho más profundo. Esta promesa no tienes que creerla solamente para ti. Tienes que creerla para tu próxima generación. Y la generación que viene después de esa generación. Hombres, Dios te está hablando. Y el que tenga oído, que oiga. Un hombre que construye un futuro con esperanza es un hombre que entiende que no todo lo que construye lo disfrutará él. Un padre planta árboles bajo cuya sombra nunca se sentará. Un abuelo construye algo que beneficiará a sus nietos. Un líder espiritual invierte en personas que quizás los olviden. Pero eso no significa que tienes que dejar de estar sembrando. Tienes que continuar construyendo. Tienes que continuar sacando el tiempo. Aunque tú no lo veas, aunque esa persona se olvide, Dios no se olvida. Quizás algunos de los hombres que escucharon esta carta se sintieron decepcionados cuando entendieron que no regresarían a Jerusalén. Pero Dios en ese momento le estaba enseñando algo. Y es lo mismo que Dios nos quiere enseñar hoy a nosotros. Esta es una enseñanza importante para cada hombre en esta iglesia. La grandeza de un hombre no se mide solamente por lo que logra para sí mismo. Se mide por lo que construye para los que vienen detrás de él. Lo voy a repetir, porque algunas veces nos medimos por las cosas que tenemos, por lo que adquirimos para nosotros. Pero la grandeza de un hombre no se mide solamente por lo que logra para sí mismo. Se mide por lo que construye para los que vienen detrás de él. Dios no esperó que salieran de Babilonia para darle esperanza. Él le dio esperanza mientras estaban en Babilonia. Y mire, si eso no le llegó a usted, olvídese que eso me llegó a mí. Si usted no está escuchando la predicación, olvídese que yo me estoy predicando a mí también. Dígale a la persona que está al lado tuyo, dile, ponle atención, ponle atención. Y lo voy a repetir otra vez. Dios no esperó que salieran de Babilonia para darle esperanza. Él le dio esperanza mientras estaban en Babilonia. Muchas veces pensamos que todo tiene que estar bien para que la promesa se cumpla. Pensamos que todo tiene que estar en su orden para que Dios se mueva. ¿Qué error más grande nosotros cometemos? No suba la mano, que no quiero que se me metan en problemas. Pero ¿cuántos de nosotros estamos esperando que las cosas se mejoren para continuar con lo que le prometimos a Dios? Se fue el amén. Se fue el aleluya.
¿Cuántos de nosotros estamos diciendo, Señor, hasta que yo no arregle esta parte de mi vida, yo no te puedo servir? Ay, Señor, cuando yo arregle este problema que tengo con mi hermano, entonces yo no puedo ser diácono. Yo no puedo ser maestro. Ay, Señor, yo tengo este problema en mi vida y yo creo que no es correcto servirte. ¿Y cuántos se pasan años, una vida completa, y no le sirven al Dios que te puede arreglar mientras tú le estás sirviendo? Al Dios que te puede corregir mientras tú le alabas. Pero no, pensamos que las cosas tienen que estar chiviri nice, y peaches and cream, y el color bien azul, para entonces servirle al Señor. Y la más famosa de todas, fuera de la iglesia, ¿cuántas personas nos dicen, ay, cuando yo deje de hacer esto, entonces yo voy a ir para la iglesia? Ay, mamá. Ay, yo voy a dejar de beber y después de eso yo voy para la iglesia. Mire, váyase a la iglesia y el Señor lo va a dejar de beber. Véngase a la iglesia y el Señor le va a quitar el vicio. La mentira más grande que el diablo se ha inventado es que nosotros tenemos que entrar perfecto por esa puerta. Cuando la iglesia es un hospital para las personas que están rotas. La iglesia es una casa de restauración para personas que están perdidas. ¿Quién dijo que una persona tiene que entrar perfecta? Si una persona perfecta nunca entra por esa puerta. Así que ojo, cuando un joven le entre por esa puerta, ojo. Yo vine a predicar hoy. Porque los primeros segundos que una persona pasa cuando entra por esa puerta, le da la razón a esa persona si se va a quedar o si se va a ir. Y cuando una persona entre por ahí y huele a alcohol y lo que ve es tu cara, más nunca va a regresar. Pero si esa persona entra, que peste a lo que apeste, y tú le das un abrazo y tú le dices, yo estoy contento que tú estás en la casa del Señor, esos segundos es la decisión que ellos necesitan para salvar su vida. Pero pensamos que todo tiene que estar perfecto. Dios le da esperanza a un pueblo que probablemente durante ese tiempo era el peor tiempo de su vida. Él no esperó que todo estaba perfecto, porque Dios se movió en la imperfección. Y Él dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Y siglos después, fíjense que aún más allá de los 70 años que el Señor le dijo al pueblo, aún siglos después, Dios revela ese plan. Y ese plan tenía nombre. Y ese plan se llama Jesucristo. Ese siempre ha sido el plan. Y ahora quiero que vayamos a la cruz. Porque la verdad es que Jeremías 29 no solamente apunta a Babilonia. Jeremías 29 apunta a Cristo. Piénsalo por un momento. Israel estaba en Babilonia pensando que los planes de Dios habían terminado. Siglos después, unos discípulos estaban al pie de una cruz pensando exactamente lo mismo. Había promesa, había esperanza, había palabra profética.
Pero ahora Jesús está colgado en un madero. La sangre corría por su cuerpo. La multitud se burlaba. Los discípulos oían. Y todo parecía indicar que el plan de Dios había fracasado. El viernes parecía derrota. Parecía el final. El viernes parecía Babilonia. Pero lo que nadie podía ver era que Dios estaba obrando precisamente en medio de aquello que parecía una tragedia. Porque el domingo por la mañana Dios hizo lo que solamente Dios puede hacer. Lo que parecía muerto comenzó a respirar otra vez. Lo que parecía terminado comenzó a levantarse otra vez. Lo que parecía derrota se convirtió en victoria. Lo que parecía el final era solamente el comienzo. Qué bello es Dios. La cruz nunca fue el fracaso del plan de Dios. La cruz era el plan de Dios. Y si Dios pudo convertir la cruz en resurrección, Dios pudo convertir una tumba en victoria. Si Dios pudo convertir el peor día de la historia en la mayor demostración de amor jamás vista, entonces también Él puede tomar los capítulos difíciles de tu vida y usarlos para cumplir su propósito. Por eso Jeremías 29:11 tiene sentido. Porque el mismo Dios que habló en Babilonia es el mismo que venció en el Calvario. El mismo Dios que sostuvo a Israel con el exilio es el mismo que levantó a Cristo entre los muertos. Y ese mismo Dios sigue sentado en el trono hoy. Por eso no importa cómo luce tu situación actual. No importa cuán oscuro sea este capítulo en tu vida. No importa cuánto tiempo lleves esperando. Dios sigue escribiendo la historia. El peor capítulo nunca será el capítulo final. Porque Dios todavía tiene los planes. Dios todavía tiene propósito. Y Dios todavía tiene esperanza para su pueblo. Nos ponemos de pie, mis amados. Y antes de terminar, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros llegamos hoy sintiendo que alguna área de nuestra vida se parece a Babilonia? Tal vez es tu matrimonio. Tal vez es tu salud. Quizás es tu situación económica. Tal vez es ese hijo o esa hija que has estado orando durante tantos años para que regrese a la iglesia. Tal vez es un nieto o una nieta, un hermano o una hermana. Tal vez sea una promesa que todavía no has visto cumplida. Tal vez fue una puerta que se cerró. O quizás una oración que todavía no has visto contestada. Y si somos honestos, algunas veces hemos comenzado a pensar que porque nuestro plan se derrumbó, también se derrumbó el plan de Dios. Pero Jeremías 29 nos recuerda algo poderoso.
Dios no esperó que salieran de Babilonia para darles esperanza. Él le dio esperanza mientras todavía estaban en Babilonia. Por eso en esta mañana quiero invitarte a que hagas algo. No te rindas. No abandones la fe. No abandones la oración. No abandones tu llamado. No abandones la promesa de Dios en tu vida. Porque el mismo Dios que sostuvo a Israel en Babilonia es el mismo Dios que levantó a Cristo entre los muertos. Y si Dios pudo convertir una cruz en salvación, si Dios pudo convertir una tumba en resurrección, también Él puede tomar este capítulo de tu vida y usarlo para su gloria. Mis amados, si esa es tu oración en esta mañana, te voy a pedir que vengas aquí al altar.